Ok, colegas, buen día, buena tarde. Pues vamos a continuar acercándonos a esta introducción de Ser y Tiempo de Heidegger. Bueno, ya de cierto modo hemos logrado una mínima aproximación a los primeros 3 parágrafos de Ser y Tiempo. Digo, es una cosa extremadamente sintética. Hay montones de cosas que deberíamos poder detenernos y escarbar en cada uno de estos parágrafos, en realidad. Pero bueno, un poco hay que tratar de retener la cuestión que va conduciendo todo el tratado, ¿no? Lo primero, recordamos, es que el objetivo de Ser y Tiempo es formular de nueva cuenta la pregunta que permita comprender a qué refiere eso llamado ser, ¿ok? Tenemos que formular una nueva pregunta. Este es el objetivo de Ser y Tiempo. Por lo tanto, también hemos abierto la cuestión de que la pregunta ¿qué es el ser? Justo esa es la pregunta incorrecta que nos ha conducido constantemente a confusiones ontológicas. ¿Sí? Hemos dicho también ya, o ha dicho Heidegger, que en el mundo contemporáneo ya no se formula la pregunta por el ser, en lo general, debido a 3 grandes prejuicios. El primero de ellos era considerar que el ser es el género mayor, ¿sí? El género más amplio de todos. El segundo prejuicio es considerar que el ser es indefinible, y de hecho estos 2 prejuicios están interconectados, ¿sí? Claro, porque si algo es el género mayor, la definición, si la entendemos como buscar el género próximo y la diferencia específica, pues no se cumple. ¿Por qué? Porque si el género mayor ya no tiene otro género más, claramente no tiene cómo definirse, ¿de acuerdo? Bien. Y había unas salvedades más todavía, ¿no? O sea, si pensamos al ser como el género máximo de todo lo que existe, ¿sí? Aludir a una referencia específica de eso que está atravesando todo resulta francamente imposible. Nos lleva nuevamente a la pregunta de los filósofos presocráticos, bueno, ¿qué es eso común a todo? El ser. Ah, vale, pero ¿cómo es eso? No lo puedo distinguir más porque es lo más general. Nos lleva a un callejón sin salida. Por la misma razón, insisto, es indefinible. Es decir, no cabe en un concepto o en un juicio que me permita describir a ese concepto, ¿no? Por tanto, dado que es el género mayor, es irrelevante preguntarnos, dado que es indefinible, es irrelevante preguntarnos por el ser, queda el tercero de los prejuicios. El ser es comprensible de suyo. O sea, mira, ya déjense de dar vueltas, de todos modos yo utilizo la palabra ser con bastante eficiencia, ¿sí? Yo puedo decir la casa es blanca, el coche es azul, hoy es lunes, y en cada es perfectamente funciona mi verbo, no requiero mayores doctorados para usarlo, ¿sí? Listo. O sea, el ser es algo comprensible de suyo, por tanto es trivial preguntarnos, ¿qué es el ser? Entonces Heidegger, sin embargo, se detiene en ese prejuicio, ¿se acuerdan que les platicaba, no? Y un poco dice, a ver, momento, es que aquí es donde está la clave de acceso para la comprensión del ser. Dado que se comprende de suyo, tenemos una idea vaga de lo que implica ser, esa idea vaga, esa comprensión, dice Heidegger, de término medio, eso que se llama técnicamente precomprensión del ser, ese es el punto de acceso a la comprensibilidad como tal del ser. Ok, bueno. Y después nos plantea Heidegger que para elaborar la pregunta que interroga por el ser, necesitamos recordar que toda pregunta tiene una estructura. ¿De acuerdo? Y hablábamos de esa estructura tiene 3 pasos o tiene 3 elementos. Aquello de que se pregunta, aquello por que se pregunta y aquel o aquello a que se pregunta. ¿De acuerdo? Cada preposición en estas formulaciones evidentemente marcan una distinción, ¿sí? Aquello de que me pregunto es lo que nosotros en el lenguaje cotidiano llamamos la cosa preguntada, o sea, la respuesta que busco, vaya. Aquello por lo que pregunto es el medio, los recursos que tengo para poder formular la pregunta adecuadamente. ¿Ok? Ese por significa medio. Aquello por lo que pregunto. ¿Sí? Y a qué pregunto, evidentemente se refiere al destinatario de mi pregunta. ¿De acuerdo? Heidegger va a decirnos
que en el caso de la pregunta que interroga por el ser, que todavía no sabemos cómo va a quedar finalmente la pregunta, pero ya sabemos que debe cumplir con estos elementos, y dice, bueno, pues aquello de que pregunto, pues es el ser, o sea, la respuesta que busco es comprender el ser. ¿Qué tengo a la mano para poder formular la pregunta por el ser? ¿Sí? Tengo un ente señalado. Ahorita regresamos a esto. Y además de todo, ¿a qué le pregunto por el ser? Respuesta, al ente. Y por tanto, tenemos que entender que ser y ente no son sinónimos, sino que son dos realidades distinguibles, diferentes. Ya estamos en el parágrafo tercero. El ser lo es siempre de un ente, pero nunca podemos decir que ser y ente sean lo mismo. ¿De acuerdo? Ya, 3 parágrafos. Avanzamos rápido, ¿viste? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes. El parágrafo 4 y el parágrafo 5 están escritos y están diseñados en cierto sentido de una manera análoga. El parágrafo 4 en concreto se titula Preeminencia óntica de la pregunta que interroga por el ser. Ok. ¿Qué? Sí, así está. Hay que recordar, o más bien, retener, que ha establecido Heidegger lo que pasa a la historia desde la fenomenología hermenéutica de Heidegger, la llamada diferencia ontológica. Ya les he dicho en otros momentos, lo repito ahora, a pesar de que esta noción de diferencia ontológica es famosísima en Heidegger, no es el primero en inventar este concepto de diferencia ontológica. Esto ya existía en Santo Tomás, por ejemplo. Ajá. Y, como les he dicho también, incluso lo podríamos llegar a observar en el propio Aristóteles. Pero la diferencia ontológica que plantea Heidegger sí que es peculiar. Eso sí. O sea, el acto de diferenciar ontológicamente entre ser y ente, esa acción de distinguir, era algo que ya habían hecho otros filósofos. Ahora, ¿cómo se diferencian el ser y el ente en Heidegger? Eso sí que es lo novedoso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de plantear? Ok. Bueno, entonces, precisamente con la diferencia ontológica, lo que tenemos por un lado es efectivamente el ser y por el otro lado al ente. ¿Ok? Me voy a adelantar unas cuantas páginas de la introducción para decirles que el enfoque que nos permita comprender la noción ser, repito, el enfoque que nos permita comprender a la noción ser, a ese enfoque lo vamos a llamar tal cual ontológico. Enfoque ontológico. ¿Por qué? Dice Heidegger, rescatando un poco la tradición, porque desde antiguo el tipo de saber que tiene por objeto al ser es la ontología. Ok. Entonces rescata, en cierto sentido, la palabra ontología, y ese va a ser el enfoque. Lo que estoy haciendo es cambiar la palabra ontología, que es un sustantivo, la estoy volviendo adjetivo para tratar de hablar de una manera de estudiar un determinado, comillas, objeto. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es nuestro objeto de estudio? El ser. Por tanto, el enfoque para estudiarlo es el enfoque ontológico. Y ya sé, tal vez tendrán las ganas. ¿Y en qué consiste este enfoque? Momentito, ahorita vamos. Aguanta. El enfoque, el punto de vista, la perspectiva para estudiar al ente o a los entes. Aquí, ente, en realidad, es en plural, ¿no? O sea, ente quiere decir todos los entes. ¿Qué son todos los entes? Las cosas que son. ¿Y qué es una cosa que es? Esto, yo mismo, tú, la banca, el número pi, son cosas que son. Eso es ente. Entonces hay un montón de entes. ¿De acuerdo? Va. ¿Y qué tienen en común los entes? Pues el ente. Punto. ¿Sí? El enfoque para comprender lo que implica lo ente, ese enfoque se va a denominar óntico. Por tanto, la palabra ontológico y la palabra óntico, respectivamente, se van a referir una cosa al ser y la otra al ente. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a volver a leer el subtítulo del parágrafo 4. Preeminencia óntica de la pregunta que interroga por el ser. ¿Ok? Lo que nos está diciendo ese parágrafo es que vamos a analizar la preeminencia del ente
o de carácter de ente que tiene la pregunta que interroga por el ser. Está rarísimo la formulación, pero tiene mucho sentido. Tal vez no lo ves ahora, pero lo vas a ver, espero. ¿Sí? A ver, una cuestión que hacia el final del parágrafo tercero y que va a ahondar en el parágrafo 4 de la introducción Heidegger es el hecho de que, ¿sí?, el preguntar, comillas, tiene y por tanto mantiene la forma de ser del ente que pregunta. ¿Qué? Pasito a pasito. La acción de preguntar algo mantiene, ¿sí? Hay elementos que están asociados en el preguntar, en la acción de preguntar. A ver, déjenme lo digo de otra manera, para tratar de ser un poco más claro. La acción de preguntar es algo así como una proyección del agente que es capaz de emitir una pregunta. ¿Sí? Esto que estoy tratando de decirles es lo siguiente, ¿sí? Si los perros se preguntan cosas, sus preguntas tienen forma canina. Tú me puedes decir, ¿cómo es esa forma? Pues no sé, porque yo no soy un perro. Me puedo comportar como tal, pero no lo soy. ¿Sí? El humano, en este caso, que más o menos conozco, básicamente porque comparto naturaleza humana, cuando pregunto, algo humano está en el resultado de la acción de preguntar, o sea, en mi pregunta concreta. A ver, ahí te va. ¿Qué cosa humana, qué cosa del humano está presente en cualquier pregunta? Claro, claro, la palabra, pues sí. Nadie pregunta haciendo percusiones. ¿Vieron? Pregunté cuál es el sentido del ser con esto que acabo de hacer. ¿No se dieron cuenta? No, que no lo hacemos así o sí. Obviamente no. Usamos el lenguaje, la palabra, claro. El preguntar tiene algo, tiene la forma o tiene una forma de ser que está compartida con el agente que hace la pregunta. Por ese motivo, dado que el preguntar tiene y mantiene la forma de ser del ente que pregunta, el preguntar se asemeja a un ente determinado, es decir, un ente específico. Y ya sé, la tentación, las ganas, la inercia te da, claro, el ser humano. Espérame, todavía no lo llamemos. Aguanta, es el juego previo, oigan, por favor. ¿Sí? El ente humano no es aquí que lo vamos a interpretar así nada más. Ojo, desde luego Heidegger va a decir, pues sí, estoy hablando del ser humano, pero lo que quiero es tratar de que lo entendamos en su sentido óntico. O sea, Heidegger quiere que al humano lo veamos como un ente. Y un ente que es peculiar. O sea, Heidegger quiere que tratemos de entender al ser que hace preguntas desde un punto de vista estrictamente filosófico, descargándole el montón de predicados antropológicos que le caracterizan. Suena rarísimo y complejo, pero se puede. Es decir, a ver, al ser humano, dice Heidegger, lo han definido animal racional, compuesto de alma y cuerpo, más para acá incluso la antropología, ser biopsicosocial, ¿sí? Así lo hemos definido, nos funciona, está bien, padrísimo. Pero Heidegger es muy consciente de que esas definiciones de lo humano, ¿sí? El ser histórico, esas definiciones comportan un montón de supuestos, de compromisos teóricos que encubren el carácter de ente del humano. O sea,
El hecho de ser biopsicosocial, ¿qué me dice en tanto ente del humano? Hasta la pregunta es difícil, ¿no? Repito la pregunta. Si yo me quedo con la tesis de que el ser humano es un ser biopsicosocial, ¿eso qué me dice de su ser ente? Cuesta trabajo la respuesta porque es rara, como que no pensamos la definición de ser humano como de ser biopsicosocial para caracterizarlo como un ente. Entonces, no hemos llegado a una caracterización del humano en tanto que ente, ¿sí? Y no llegamos a esa caracterización porque, de hecho, el puro mantener el nombre de humano nos lleva a antropologías. Y ese es el estudio que no nos interesa. Yo quiero estudiar a esa entidad en tanto ente, no con base en las definiciones de humano. ¿Por qué? Porque ello suele ocultar lo ente y suele llevarnos hacia otros estudios, que no es el que estamos haciendo aquí. ¿Y por qué, Heidegger? ¿Por qué te aferras a que sea un ente? Porque lo que estoy buscando es el ser. ¿Y a qué le pregunto? Esta no es retórica, ¿eh? ¿A qué le pregunto? ¿A qué le voy a preguntar, mejor dicho, para comprender ser? Al ente. Al ente, gracias. Gracias. Claro. Por tanto, a mí me importa entender al humano como ente, no antropológico. Y por ello, este ente determinado, dice Heidegger, lo sabe, ya así se llama humano normalmente, ¿no? Pero a mí me va a importar comprenderlo como ente y no con alguna definición antropológica. ¿Y cómo le vamos a llamar a ese humano? Para que no nos confundamos antropológicamente. Dasein o Dasein. ¿Y qué es eso? La palabra Dasein, efectivamente, esto nos mete en problemas filosóficos y filológicos graves. Pero bueno, a Heidegger no le daba miedo entrarle a ese tipo de cosas, y pues bueno, ni modo, para comprenderlo hay que quitarnos el temor. Dasein, efectivamente, literalmente es una palabra, a ver, estrictamente hablando es una palabra que ya existe como palabra única, o sea, es una sola palabra, pero efectivamente provenía de dos palabras separadas, ¿sí? Haz de cuenta como palabras en castellano que proceden de dos palabras separadas, como cuando dice sobremanera. Es que esta clase es sobremanera difícil. Por cierto, aprovecho para decirles, no se dice es de sobremanera. No, porque la preposición ya está en sobre. Por eso no se debe usar la preposición de. Se dice solamente sobremanera. Esta clase es sobremanera rara. No digo, esta clase es de sobremanera. No, eso no. ¿Va? Bueno, sobremanera viene de manera y sobre. ¿Dudas? Naturalmente, cuando se junta, se constituye como una única palabra. ¿De acuerdo? Pues haz de cuenta que eso le pasó a Dasein. Y no le pasó con Heidegger. Ya desde el siglo XIX la palabra Dasein existe como una sola palabra. La usa Hegel, de hecho. ¿Sí? ¿Y qué significa Dasein? Tal cual sí da la idea. La traducción más amable al castellano de la palabra Dasein, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, es básicamente estar ahí. ¿Ok? Es la forma más amable en castellano. No es literal la traducción. Si la tradujésemos literalmente, diría ahí Ster. José Gauss, cuando traduce por primera vez esa palabra al castellano, claro, él respeta el hecho de que en castellano el ahí se presenta como una especie de complemento del verbo, y entonces el verbo debe ir primero. Por eso, Gauss traduce esta palabra como ser ahí.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí, por favor, Juan Carlos. Hay algo curioso que pasa en la fenomenología del espíritu De Hegel. Ajá, de la producción de cuando la revisión de Gustavo Leiva. Ajá. Porque al parecer Wenceslao Roses, Hegel utiliza Dasein. Pero con Y, ¿no? Ok. No, sí lo utiliza así. Ya con I latina. Ajá, con I latina, pero hay una nota que me llamó la atención de Gustavo Leiva, donde menciona que como Wenceslao Roses ya tenía la influencia de Gauss, heideggeriana, en su traducción se puso, creo que será ahí, y ya Gustavo Leiva lo corrige. Lo corrige, claro, y lo traduce como existente. Claro, por supuesto. Qué buena nota esa, fíjate. ¿Está en la nueva traducción del fondo? Sí. La voy a buscar. Gran nota, gran dato. Sí, claro, porque me imagino que Wenceslao está efectivamente influido por la manera de traducir de Gauss. Y no se da, bueno, no es que no se den cuenta, quizá odiaron el hecho de que aquí tiene un uso particular en Heidegger que no es el mismo del alemán habitual en el que todavía escribe Hegel, obviamente. Ahora, algo acaba de adelantar Juan Carlos, muy importante. A pesar de que se podría traducir como estar ahí, y que Gauss traduce Dasein como ser ahí, efectivamente en el alemán cotidiano, hasta la fecha, Dasein se puede traducir sencillamente como existir, o existencia, en estricto sentido. Tal cual. Y claro, ¿no? Esto empieza a tener ciertas complicaciones que el propio Heidegger va a aprovechar. A ver, Dasein significa existir en el mismo sentido que nosotros en castellano, cuando hablamos de existir, pero no en un sentido metafísico, teórico, ¿sí? Sino literalmente como cuando decimos, ay, pásame la tableta esa que está ahí. ¿Se fijan? Ay, pásame ese termo que está ahí. Ajá. Cuando digo eso, lo que estoy insinuando es la existencia efectiva, concreta, perceptible por ti y por mí de un objeto. ¿Sí me siguen? En ese tenor es que yo puedo decir Dasein. Algo que está ahí, que existe por ello mismo. Ajá. Entonces no estamos usando la palabra existir, o no necesariamente, o no en primer lugar, en este sentido hipermetafísico de ser en sí en la realidad con independencia de la mente humana. ¿Sí me están siguiendo acá? Ahora, Heidegger, bueno, y además aprovecho para decirles esto. En alemán, esto siempre me ha parecido una peculiaridad muy interesante de esa lengua, ¿no? Ya se los había adelantado, pero el alemán tiene, pues, doble ascendencia filológica. O sea, hay palabras que vienen de un alto alemán y de una raíz germano antigua, que incluso emparenta con los anglófonos, ¿sí? Con el inglés antiguo, con el danés, con el holandés, etcétera, ¿no? O sea, tiene toda esa familia filológica. Y por tanto, hay sentidos etimológicos que se pueden rastrear para allá. Pero también el alemán tiene palabras que proceden del latín. O sea, tiene esta doble formulación filológica. Esto es una cosa que me llama la atención porque yo puedo usar efectivamente Dasein. Dasein. Ay, Dios mío, le estoy escribiendo mal. Y también puedo Existenz. Yo puedo escribir estas dos palabras en alemán. Y estoy diciendo la misma palabra en estricto sentido. ¿Saben? Pero claro, lo que pasa es que la primera, Dasein, pues procede del alemán, de toda la filología germana, mientras que Existenz, pues procede del latín, existentia, existenz, bla, bla, bla. ¿Sí? Bueno. Ok, dada esa pequeña salvedad, estoy usando el nuevo borrador, si borra bien, muy bien. Dada esa salvedad, lo que viene es interesante para comprender más todavía a Heidegger en relación con el concepto de Dasein. Como les decía hace un momento, en el alemán cotidiano, Dasein se refiere a cualquier cosa que está ahí, ¿sale? No tiene como tal una peculiaridad ni lingüística, y menos aún metafísica u ontológica. Heidegger se la va a atribuir. ¿Y por qué va a hacer esto? Porque justamente Heidegger va a usar la filología de Dasein para que con esa filología la palabra adquiera un nuevo significado. Literalmente,
digámoslo así, la idea sería que el ente que pregunta por el ser, es aquel por el cual el ser se da. Les doy unos 10 segundos para que copien y asimilen la frase. Muy bien. Ok. Literalmente, al jugar filológica o etimológicamente con la palabra Dasein, lo que estoy planteando, lo que está planteando Heidegger, es que el ente que normalmente llamamos humano, el ente humano, normalmente, como es el ente que precomprende al ser, acuérdense que este fue un punto de acceso de la investigación, el humano, todavía estoy usando la palabra humano, ¿vale? El humano es el que medio entiende qué significa ser, ¿vale? Ahora, lo que me importa no es tanto entender al humano como tal. De eso se encarga la antropología, la sociología, la historia, bla, bla, bla. ¿Ok? Quiero entender a ese ente que llamamos convencionalmente humano desde el punto de vista de ente como tal. Y por ello lo llamo Dasein. ¿Y por qué? ¿Es arbitrario el nombre? No. Lo voy a renombrar porque la peculiaridad ontológica de ese ente es que él es el que precomprende al ser. Es el que medio capta qué es eso de llamado ser. Es decir, a través de ese ente, por eso es a través de ese ente, el ser tiene lugar en este mundo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, colegas? Que el ser no es un mero concepto de la mente humana. ¿Ok? Heidegger está descartando esa idea. El ser no es un mero concepto. ¿Por qué no es un mero concepto? Aquí volvemos a lo que hemos dicho previamente. Porque si fuese un concepto tendría definición. Y ya hemos dicho que es indefinible. ¿Sí? Todo concepto es susceptible de ser definido. Por tanto, si el ser fuese concepto, podría ser definido. Resulta que no tiene definición, ergo no es concepto. Es otro tipo de cosa el ser. ¿De acuerdo? Bien. Lo medio comprendemos ustedes y yo, que somos humanos, presumiblemente, ¿no? Entonces, lo peculiar es que ahí donde estemos, ahí se da la comprensión del ser. Dasein. Por eso nosotros, desde el punto de vista de un estudio ontológico, nosotros somos Dasein y no humano. ¿Se comprende por qué nos llamamos así ahora? Por favor, esto es importantísimo porque, ojo, o sea, es muy sencillito decir, no, pues es que Heidegger quería ser único y especial, y dijo, ¿cómo paso a la historia? Le voy a llamar al hombre humano. Digo, Dasein. ¿Sí? También el otro podría haber sido único y original. Le voy a llamar al humano Dasein. ¿Y ya? ¿Por qué? Pues porque me encanta ser original. Pues no, no es por esto. La explicación es la que acabo de plantear, les repito. ¿Sí? Dado que nosotros somos una entidad que medio comprende qué es eso llamado ser, ¿sí? En cada caso, ahí donde estemos, ahí donde nos hallemos, ahí se da el ser también. Ahí aparece la noción ser. Por tanto, ¿qué soy en cada caso? ¿Qué somos en cada caso? Ser es ahí. El ahí del ser. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Dasein. Ok. Entonces, ya tenemos el enfoque ontológico de lo que antiguamente llamábamos humano. ¿Vale? Y ahora sabemos que la pregunta de por el ser se parece al Dasein. Ok, va. ¿Por qué se parece al Dasein? Porque es eminentemente ontológico este cuate, o esta cuata. ¿Sí? ¿Por qué es eminentemente ontológico? Porque a través de él
el ser tiene lugar. ¿Sí? El ser se da por los perros. ¿Ves? Hasta mantengo esto aquí. No sé. El ser se da a través de los hurones, de las cucarachas, de las plantas. El ser se da a través precisamente de este ente que somos en cada caso nosotros, nosotras. Ajá. Por eso también dice al final del parágrafo tercero una frase súper enigmática. El Dasein es el ser, es el ente a quien es el ente cuyo ser, en cuyo ser le va su ser. O sea, lo que plantea esa frase es, nosotras y nosotros somos en cada caso algo que siendo precomprende eso que llamamos siendo. ¿Sí? Y claro, cuando lo intento definir mediante la pregunta, bueno, ¿qué soy o quién soy? Ya te identificaste. Y por tanto ya no estás captando al ser, sino tu condición de ente. ¿Sí? Por eso también es difícil definir al Dasein, porque al definirlo lo estás entificando. Por ahora, lo importante es que este ente es eso, un ente que puede formular la pregunta para comprender al ser. ¿Y por qué puede? Porque a través de este ente el ser tiene lugar. Lo que no significa que el Dasein inventa el ser. El Dasein no conceptualiza en el sentido de invención de su cabecita ese concepto ser. Él nota que hay algo llamado ser. O, mejor dicho, que hay algo a lo que llama ser. ¿Me siguen? Entonces, ¿quiere decir que el ser está en el mundo real en sí? No sabemos, porque el Dasein lo único que puede decir es que mientras está ahí donde sea que esté, ahí aparece algo llamado ser. Oye, pero, ¿entonces está allá afuera? ¿Lo inventa el Dasein? No. Joder, ¿entonces qué es? Esa es la pregunta que no puedes hacer. Se va entendiendo porque es complicadita la cosa, pero te va acotando poco a poco. Va. El preguntar, por tanto, tiene la forma del Dasein. Y por esta preeminencia del ente llamado Dasein, ¿por qué es preeminente? Porque a través del ser del ser, por eso es preeminente, para los fines que nos importan. No es preeminente porque sea el más fregón de los entes, porque deba gobernar el mundo, porque qué bárbaro debería ser el rey. No. Es eminente para la investigación que estamos buscando. Por eso es eminente. Nada más. No es eminente porque soy Dasein, no soy cucaracha. Por favor. ¿Sí? Bueno. Este ente eminente, bueno, ya les dije cómo aprovecha Heidegger la filología o la etimología del germánico. Luego va a aprovechar qué es sinónimo de existir, o sea, de existencia. Bueno, ya lo borré. Va a aprovechar esta identidad en el alemán mismo, y ya que aprovechó la filología de Dasein o la etimología de Dasein para explicarnos por qué nos llamamos así, ahora va a aprovechar esta palabrita para no nombrarnos, sino interpretarnos. ¿Ok? ¿Cómo le va a hacer? Ahí les va. Agárrense. ¿Vamos bien hasta aquí? Heidegger marea mucho, por eso poco a poquito. ¿Vamos bien? ¿Segurolas? Va. Heidegger, hay que reconocer que le sabía el latín y al griego bien. Después traducía como le daba la gana, pero lo hace bien. Es decir, era interesante, simpático. ¿No? Acuérdense un poquito de filología, bueno, de etimología en latín, más allá de Heidegger, ¿ok? La palabra existire, ¿sí? Es un término latino que procede evidentemente del prefijo ex. El prefijo ex es ambivalente, o sea, puede significar hacia afuera, desde fuera, ¿no? Y también puede indicar que algo viene de fuera. O sea, lo que tiene en común el prefijo ex es que siempre se refiere a foraneidad, lo fuera. Por eso ya sabemos que tu ex pues, está afuera. Punto. ¿Sí?
El sufijo, que es el importante, sistire, ¿sí? Este procede de cedere, el verbo cedere en latín. Cedere, que es literalmente la siguiente acción. Bueno, no es esta la acción, espérenme. Pausa. ¿Colocar? No, no. Ahora sí, esta es la acción cedere. Esta es la contraria. Acción cedere. ¿Qué es cedere? Sentarse. Por supuesto. Por eso el sedimento es como lo que está sentado al fondo. Lo asentado. El sedimento es lo asentado. Cuando le pones a cedere el prefijo pre, o prae, en realidad en latín, ¿sí? Tenemos la palabra praesidere. Y praesidere literalmente significa sentarse hasta adelante. Por eso el presidente es el que se siente en la silla de hasta adelante. Y simbólicamente, por eso es el que gobierna. ¿Se entiende? El verbo sistire, o mejor dicho, la expresión sistire es una derivación de cedere y tiene que ver con que queda algo colocado, puesto, asentado. Existire significa que algo queda asentado visiblemente, hacia afuera. Es notorio, por lo tanto. ¿Sí me siguen? Es como cuando en la colonia sacas la basura a la esquina, ¿no? Llevas tus bolsas muy decentemente, las depositas en la esquina que habitualmente el camión recoge, ¿sí? O mejor dicho, recoge la basura de la esquina, no la esquina misma, ¿verdad? Es decir, el camión pasa y ya, pero lo que has hecho es literalmente hacer que tus bolsas existan, se asientan afuera. ¿Se entiende? Metafóricamente hablando, existir significa que algo queda colocado de forma manifiesta para cualquiera. Por ello es, algo existe, algo está ahí. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo o no? Gracias, Banquita, por el ejemplo. Muy bien. Heidegger va a decirnos, bueno, lo que más bien parece es que este ex, dice Heidegger, va a implicar justamente, constantemente, ser hacia fuera. Y el sistire, que tiene que ver con sentar o asentar, es literalmente ser en el sentido de, justamente, hallarse. ¿Ok? Siempre está afuera quien existe. ¿Ok? Su ser está continuamente expuesto. Eso es lo que implica existir. ¿Sí? Expuesto, puesto fuera. Eso es lo que significa exponer. Poner hacia afuera. Cuando en la escuela te dejaban, o aquí en la facultad, a ver, te toca exponer a ti tal tema, ¿qué es lo que tienes que hacer? El tema lo pones para afuera. Eso es lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, existir tiene que ver con continuamente estar manifestándonos. Pero a ver, otra cosa más. La dimensión de ser hacia afuera, la palabra fuera, ¿verdad? Nos da inmediatamente la remisión a la condición espacial. Como en los ejemplos que hace rato puse, ¿no? Llevar la basura a la esquina, la saco, ¿no? Pongo afuera, en un espacio diferente, ¿verdad? Pero, Heidegger juega un poco con la idea. Ser hacia afuera también implica de manera necesaria e ineludible ser hacia delante. Hacia el frente, siempre hacia allá. Es decir, ser hacia adelante, que implica siempre ser hacia afuera, supone proyectar. Acuérdate que yectar, yaquere en latín, arrojar, ¿no? Yectar es esto.
arrojar. Fíjate, qué precisión tuve, no golpeé a nadie, ¿no? Es increíble. He practicado mucho, ¿verdad, Cite? Yo le digo así, a ver, ponte aquí enfrente. Entonces le digo, le digo así de eso también, pero les digo ahora a ustedes, proyección significa estar arrojado hacia adelante, echado al frente. Y ese echar al frente significa salir de sí. Quien existe todo el tiempo está saliéndose y saliéndose hacia adelante. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? No hay fin, no hay meta última, no hay teleología. ¿Sale? Por ello mismo, existencia es Dasein. ¿Por qué? Porque el Dasein es el ahí del ser que se proyecta al mundo. Por tanto, el Dasein es al mismo tiempo existencia, porque es el que proyecta. Se proyecta el mismo, pero proyecta al ser también. Proyecta dos cosas. Su singularidad, pero también a la noción ser. Y por ello, el único ser, mejor dicho, el único ente que existe en estricto sentido, dado esto, es el Dasein. ¿Qué? ¿Entonces las demás cosas no existen? No. O sea, ¿no son reales? No. ¿Eh? Estamos hablando de existencia, tú ya metiste la realidad. ¿Qué te pasa? Relájate. Relájate un montón. Ahorita existencia es simplemente proyección, salir, colocar fuera. Eso es todo lo que significa existencia. Y el único ente que hace esto es el Dasein. Oye, a ver, espérate. Más despacio, cerebrito. Me estás diciendo que el ser humano, porque nos aferramos a mantener las palabras, ¿verdad? Que el ser humano decide lo que va a ser al futuro. Y la respuesta heideggeriana es, como humano, pues sí, hay algo de decisión. Pero desde el punto de vista ontológico, el Dasein no puede evitar, por tanto, no es una cosa de decisión, el hecho de estar proyectándose. Es un constante emanar. Oye, ¿pero por qué quiere? No, así es. En su ser le va el ser, o sea, el estar siendo. Y estar siendo es proyectarse, o sea, ser fuera, existir. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Por esto que estoy explicando ahorita, es lo que no cachó al principio Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Es que ya ven que Sartre veía raro, ¿no? Me voy a condenar, man. Me voy a condenar con este humor negro. En Sartre, el ser humano es existencia también, y por eso su existencialismo, por eso cuando Sartre, al mero final, bueno, no al mero final, pero en una etapa madura de su pensamiento, se aloca y dice, ¿el existencialismo es un humanismo? Heidegger dice, Scheiße. No. Ese es humanismus. ¿Por qué no? Porque no estamos hablando de humano. Estamos hablando de lo ente. ¿Que coincide con el humano? Sí, pero no es que la existencia sea una propiedad o lo que define al humano. Eso es lo que dice Sartre. Heidegger va por otro lado. Por eso tienen que hacer una cartita Heidegger. Cartita, chiquita, corta. ¿No? Carta sobre el humanismo. Que justamente sostendrá la tesis. No, los humanismos lo que han hecho es ocultar al ser. Confundir al ente. O sea, Jean-Paul, por favor, ponga atención usted. No estamos diciendo eso. ¿Sí me siguen? El Dasein es existencia. O si quieres, el Dasein es el ente que existe. ¿Ok? Bueno, pero volvamos a la otra pregunta. Oye, espérate. Entonces, ¿la banca, la pluma, el vaso, el salón no existe? No.
porque a través de ellos no se da el ser. Ellos no son Dasein. Ellos no son la existencia, por tanto. En este momento, porque esta fue una discusión que tuvo con Hartmann, por cierto, ¿no? Y cuentan las anécdotas, son buenísimas. Para entender filosofía hay que contar anécdotas. Cuentan que paseaba Hartmann, ya grandezón, con Heidegger, que estaba chavalón. Y entonces Hartmann ironizaba con Heidegger. Entonces me está diciendo usted que este camino que estamos haciendo no existe. Y Heidegger, en su teoría, dice, claro, es lo que le digo. Me imagino al pobre Hartmann haber pensado algo así, y este me va a suplir la cátedra, me lleva. Joder, estamos perdidos. ¿Sí? Pero claro, es que están diciendo cosas distintas. Hartmann no renuncia nunca a la noción de existencia en sentido metafísico tradicional. Existencia significa lo que es de suyo en sí y por tanto manifiesto objetivamente. O sea, la banca existe en sentido objetivo, diríamos nosotros. Haya una mente humana que la vea. Es de suyo manifiesto, existire. Por tanto, existe. Pero Heidegger, con esta forma tan peculiar de plantear la exposición etimológica, lo que está diciendo es que no, es que esto no es existente porque no es a través de lo cual el ser se da. Solo se da a través de un ente particular, a saber, nosotras y nosotros, que llamamos Dasein. Por eso la palabra existencia en Heidegger significa otra cosa respecto de la tradición metafísica escolástica milenaria. Esto es bien importante, porque esto es lo que explica por qué Heidegger no es existencialista. Todos los manuales de historia de la filosofía que lo catalogan así, los grandes maestros que sí lo han catalogado, han leído con descuido esta parte. Y esto es algo que es importante mantener, porque si no, no tiene nada de sentido todo lo que viene después. Ojo acá, ojo acá. ¿Sí? Y yo he visto hasta TikTokers que andan hablando, Heidegger en 3 minutos. Va. Échamela. Excuso decirles que al minuto y medio, no, man. Hay cosas que necesitan más de 3 minutos. De modo. ¿No? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entiende cómo interpreta Heidegger? Y ojo con el verbo que estoy usando, lo uso adrede, ahorita van a ver por qué. Interpreta Heidegger al Dasein como existencia, y la palabra existencia no significa lo que significa tradicionalmente. ¿Qué significa tradicionalmente? Que algo es de suyo en sí, con independencia de mente humana alguna. ¿Vale? Esa es la tradición de la palabra existencia. Heidegger va a decir, no, cuidado. Existencia más bien hace alusión a una entidad que se está proyectando y a través de la cual a su vez tiene lugar el ser. ¿La banca hace eso? Bueno, no sabemos, pero de quien sí sabemos es de cada uno y cada uno de nosotros. Por eso ya nosotros vamos a reconsiderarnos, o sea, reinterpretarnos, no como humanos. O sea, ¿por qué no como humanos? Ahí te va otra razón de por qué no le llaman humano al humano. Porque si nos clavamos con la fuerza a seguirnos interpretando como humanos, el problema es que todo concepto de humano supone una naturaleza que está, además, constituida de facultades. Si me aferro a que nos sigamos interpretando como humanos en este estudio, la gran pregunta es, ¿y cuál es la facultad que hace que el ser se dé? La banda más tradicional va siendo, pues, la mente. Va. ¿Y cómo? Y hay callejones sin salida que no saben. Heidegger un poco, no es tanto que no lo podamos hacer, de hecho se puede hacer este intento antropológicamente hablando de explicar lo que Heidegger dice. Claro que se puede, pero Heidegger elude el problema porque cree que si lo hiciera como lo hace la tradición, en realidad estaría refriteando y repitiendo conceptos. Y estrictamente hablando, quedaría fuera de su investigación lo que está intentando investigar, a saber, comprender qué es eso llamado ser. ¿Sí me siguen? Heidegger se está tratando de zafar por la misma razón del esquema sujeto-objeto. O sea, el ser ni está en el objeto, ni es producto del sujeto. Te da, si acaso, entre ambos. El cómo, luego vemos. Primero comprendamos el problema mismo. Sí. Bueno, como estaba pensando un poco,
O sea, respecto a esto que acabas de decir, se podría decir que el Dasein se conoce a sí mismo en una manifestación óntica que somos nosotros. Sí, por supuesto. Y se percata, es que es esto lo que pasa, que el Dasein tiene elementos, comillas, que no son facultades, son como constantes, permítanme decirlo de esta manera. El Dasein tiene como constantes que explican cómo despliega su existencia. Esas constantes, ¿sí? Bueno, a ver, Dasein es igual a existencia. Vamos a seguir un pasito más. La existencia o Dasein tiene, comillas, constantes. Constantes que le permiten existir. ¿Ok? A esas constantes que les permiten existir, Heidegger las va a llamar estrictamente existencial. Literalmente sería algo así como existenciales. Gauss le traduce como existenciarios. Son cosas que permiten que la existencia se desarrolle. ¿Ok? Bueno, para comprender estas constantes que se llaman existenciales o existenciarios, te voy a poner acá arriba, existenciales o existenciarios, o sea, esta palabra la usa Gauss, esta palabra la traduce Rivera, el de Trota. La comprensión de estas cosas es el objetivo de lo que se llama analítica de la existencia. ¿Ok? Hay que analizar a la existencia. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué llegamos tan lejos? Todo tiene sentido, a pesar de todo. ¿Por qué? La existencia es el Dasein, ¿se acuerdan? El Dasein es el ahí del ser, ¿se acuerdan? Es el ente a través del cual el ser se da, ¿se acuerdan? Y hemos dicho que la pregunta que busca el ser tiene la misma forma que el ente que pregunta. Lo que estoy buscando es esta pregunta. Este es mi objetivo del tratado, ¿se acuerdan? Formular la pregunta. Para formular la pregunta tengo que reconocer que dicha pregunta se parece al Dasein. El Dasein es existencia. Para poder entender al ente que pregunta, tengo que hacer un análisis de este ente. Análisis de la existencia. ¿Por qué tengo que hacer? Para poder saber bien cómo hacer la pregunta por el ser. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Cuáles son esas constantes que aparecen en esta analítica de la existencia? Gauss la traduce como encontrarse. Rivera y la tradición posterior de traductores le llaman a esto temples de ánimo. O sea, literalmente estado anímico del Dasein, eso es el temple de ánimo, que es también una forma de entender el cómo me encuentro, ¿no? Agobiado, indiferente, entusiasmado, triste, cansado. El otro, interpretar. Y el otro, comprender. Dentro del encontrarse y los templos de ánimo está el famosísimo ser en el mundo, que a su vez se limita a seren, el famoso servai del que les habla el ser cabe. Dentro del interpretar está justamente, bueno, y también dentro de los templos de ánimo, está el ser angustia, el ser para la muerte, ¿sí? Todo eso está ahí.
son formas de existir. ¿De quién? De la existencia, o sea, del Dasein. No son emociones del ser humano, sino modos constantes de existir del ente llamado Dasein. O sea, aquí lo que quiero que observen es que Heidegger intenta todavía ser como muy objetivo filosóficamente hablando. Ajá. O sea, quien tiene este ser para la muerte, que no tiene que ver con que yo me figuro mi muerte, o sea, sí, pero no se reduce a esa experiencia singular, sino que el Dasein, lo que somos en cada caso, ¿sí?, está como consciente y volcado hacia el hecho de que es finito, de que un buen día, siendo, dejará de ser. Y al Dasein eso le angosta, eso es lo que literalmente significa, tanto en alemán como en español, angustia. Le angosta su perspectiva. Pero no le angustia en este sentido de, ¡ay, me voy a morir! Que sí, también, pero no es a lo que se reduce. ¿Sí? Es que cuando la perspectiva se angosta hasta reconocer la finitud inminente, sabes que ahí se acaba, punto. Y esto se asume o con serenidad o con pavor. ¿Sí me siguen? Pero esto es derivado del acto ontológico del Dasein que sabe de eso. ¿Sí me siguen? Y la base de todo esto, los tres estados, perdón, las tres constantes de la existencia, nos van a llevar a lo que para Heidegger es la médula, el meollo, la carnita del centro de todo esto, que es lo que se dice con la palabra en alemán, Sorge, que traduciríamos como cuidado o como cura. ¿Qué es en última instancia el Dasein o la existencia? Cuidado, cura. Y claro, lo mismo. ¿Qué quiere decir cura y cuidado? Cura no significa, o cuidado no significa que me resguardo, que me pongo mi skincare para que no me joda, ¿no? ¿Sí? No. La noción de cura o cuidado, creo que es mejor traducido por cuidado, tiene que ver con la condición del Dasein de su ser temporal. O sea, el Dasein te proyecta porque siendo ahora, retiene lo que ha sido. El Dasein proyecta en función de lo que ha sido. Estamos todo el tiempo volcados hacia enfrente gracias a que tenemos historia detrás, vamos a decirlo así. Y esto es más allá de nuestra personalidad singular. Lo hacemos sin darnos cuenta. ¿Sí me siguen? O sea, este acto proyectivo, que es retentivo a la vez, ¿sí? Vean, aquí sí se alcanza a olfatear la influencia de Husserl, de hecho. ¿Sí? Pero bueno, Heidegger va a pensar que esto no es una cosa de la conciencia, es ontológico el problema. Es el asunto, es más bien en el carácter ontológico de nosotros mismos, o nosotras mismas, ¿no? Y por lo tanto, este acto proyectivo, que es al mismo retentivo en un siendo ahora, ¿sí? Esto que se puede interpretar como ser viendo lo sido, ese movimientito, es un movimientote, es el movimiento del Dasein. Es lo que es el Dasein en última instancia. ¿Se fijan? De aquí que posiblemente a Heidegger le haya dado la impresión de que ser es tiempo. Porque de lo que estamos hablando es de temporalidad. Temporalidad. Pero pues no acabó ese tiempo. Nunca hicimos la pregunta. Pero aprendimos un montón. Los dolores de cabeza no faltaron. ¿Sí me siguen? Esto es el proyecto en general de ser y tiempo. ¿Va? Ahora. Sí, yo tampoco, pero tómenle foto porque igual sí. Necesito otros 2 pizarrones para hacer el análisis existencial. Debemos tener así como que en las universidades europeas, hoy Argentina, ¿no? Que baja la de arriba también, está padre. Sí, no, porque hay cosas que necesito mantener. Perdón. Ok, a ver, bien.
Y todo esto salió a colación de comprender por qué es ónticamente señalado el Dasein. Se entiende casi de suyo que es ontológicamente señalado el Dasein, pues porque es a través del cual el ser acontece. El ser se da. ¿Sí? En alemán, la expresión esta de que el ser se da es gibt sein. Es esta. Es gibt sein. La gibt es un verbo que es el verbo geben, tal cual significa donar, ofrecer, regalar. Se parece, de hecho, tiene parentesco filológico con given, en inglés, ¿no? Dar. Es gibt es una fórmula que trata de dar a entender que no es algo está dado, digámoslo así. Literalmente podríamos traducirlo en español como hay. Cuando dice, hay naranjas, ¿sí? O hay manzanas, ¿no? Bueno. Sin embargo, si nosotros tradujésemos la expresión que Heidegger usa de es gibt sein como hay ser, en ese momento estamos haciendo ente al ser. ¿Por qué? Porque haces que el ser sea una cosa objetiva que se encuentra allí fijo e independiente de mí. Y lo que Heidegger trata de ofrecernos con esta expresión es la idea de que el ser se da ahí donde sea que estés. Es una presencia que literalmente transcurre a través tuyo. Y por esa misma razón, esa transcurrencia es lo que te testifica que no es una invención tuya nada más. ¿Sí me siguen? ¿Cómo podemos hasta comprobarlo en un sentido muy estricto? ¿Cómo saber que no estamos inventando al ser? Pues porque tú me podrías aludir a lenguas, a idiomas que no tienen el verbo ser. Y eso no quiere decir que no lo comprendan. Hacía una broma con una persona que conozco que sabe ruso. En ruso no existe el ser, o sea, el verbo, la palabra. Eso no significa que no comprendan ser. Entonces la broma que dice, oye, ¿cómo traducen ser y tiempo? ¿En ruso nada más y tiempo? Pues obviamente no. Obviamente no. Obviamente no, porque claro que comprenden qué quiere decir ser, aunque ellos no tengan la palabra. ¿Esto qué quiere darnos a entender? Con este ejemplo tonto, lo que quiere dar a entender es que el ser no es una invención meramente lingüística, conceptual, humana. Es una comprensión de algo que se da ante nosotros. Punto. ¿Sí? ¿Me siguen? Ay, no traigo reloj hoy. ¿Cómo no se entiende? Ok. Muy bien. Ok. Entonces, el Dasein es el ente óntico ontológicamente señalado. ¿Hasta aquí vamos bien? Por las razones que acabamos, bueno, llevamos esbozando toda esta sesión. ¿Vamos bien? No como verbo. Justo. Es una falta de ortografía, obviamente, ¿no? Porque aquí exige este nativo que esté, bueno, no, ni siquiera es nativo, porque si no sería así, no es gibt sein, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sería ente. Esta es la palabra que usa Heidegger para ente, ni siquiera Wesen. Interesante, ¿no? Bueno, pero no. No lo plantea como sustantivo. Lo plantea así, como verbo, con minúscula. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos contigo, Heidegger? Bien. En estos pasajes del parágrafo 4, parágrafo 5, particularmente el parágrafo 5, que ya inaugura el capítulo 2, ¿no? El doble problema del desarrollo de la pregunta que interroga por el ser, el método de la investigación y su plan. El parágrafo 5 propiamente se titula La analítica ontológica del ser ahí. Eso de analítica ontológica del ser ahí es la analítica de la existencia. ¿Okay? Como un poner en libertad el horizonte para una exégesis del sentido del ser en general. O sea, esto que suena así tan rimbombante y terminológicamente complicado, básicamente quiere darnos a entender que el objetivo de esta investigación es comprender al Dasein, hacer por lo tanto esta analítica de la existencia, ¿sí? Para que al
poner a la luz, es decir, mirar cómo es el Dasein, se vea cual horizonte, cómo es posible el aparecer del ser. O sea, la analítica de la existencia nos permite justamente comprender el horizonte, ¿no? Comprender el hasta dónde podemos comprender al Dasein para que el ser aparezca y en qué sentido aparece. Esa es básicamente la intención de hacer toda esta analítica de la existencia. ¿De acuerdo? Heidegger además dice lo siguiente, este sí lo voy a leer rapidísimo en el párrafo quinto, el segundo párrafo. La preeminencia óntico-ontológica, espero que ya se entienda por qué es preeminente óntico y ontológicamente el Dasein, ¿sí? La preeminencia óntico-ontológica adjudicada al ser ahí podría inducir a la opinión de que este ente fuese también por necesidad el primariamente dado bajo el doble punto de vista óntico y ontológico, no solo en el sentido de una directa asibilidad del ente mismo, sino también por lo que respecta a un darse igualmente directo de su forma de ser. Sin duda, el ser ahí, o sea, el Dasein, es ónticamente no solo algo cercano o incluso lo más cercano. Nosotros mismos somos en cada caso el Dasein. A pesar de ello, o justo por ello, es ontológicamente lo más lejano. Aquí, estas cositas que hace Heidegger, estas frases, estas paradojas, parecen, o más viste contraposiciones, son mucho su deuda aristotélica. O sea, esta expresión que acabamos de leer está en Aristóteles también, si se acuerdan ustedes. Yo sé que se acuerdan, ahorita se van a acordar. Cuando Aristóteles dice que él habla de causas, Aristóteles, ¿no? Entonces, él plantea que la causa primera de algo, desde nuestro punto de vista, es lo más lejano. Pero desde el punto de vista de la realidad, es lo más cercano. ¿Sí se entienden? Este mismo juego es el que está planteando Heidegger acá, pero referido al Dasein. ¿Sí? Desde el punto de vista del Dasein, en tanto ente es lo más inmediato en su comprensión. ¿Por qué? Porque nos entendemos, nos sabemos entes que estamos siendo. Ajá. Ahora, ¿por qué es ontológicamente el más lejano? Porque el ser, que es lo que se da a través de nosotros, es como de lo último o de la última cosa a la que le pongo atención. Literalmente, el ser siempre, invariablemente, se me esconde. Ni lo veo. Me encanta poner este ejemplo para que nos entendamos. Todos los que usamos gafas, nos pasa un poco lo mismo. ¿Sí? Lo más primario es al mismo tiempo lo último. Suena así como aforismo, ¿no? Así, quien usa gafas tiene en sí, encima de su nariz, lo más primario y lo más último. ¿Qué es lo primero que vemos los que vemos con lentes? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué es lo primero que ves cuando tienes lentes? ¿Eh? El cristal, obvio. Es lo primero que tu ojo ve. Y es lo último en lo que se fija. Salvo que ya no enfoque bien, esté sucio, rayado. Pero mientras tanto, lo primero y cercanísimo es simultáneamente lo lejano. Pues lo mismo con el Dasein en relación con el ente y el ser. Somos ónticamente lo más inmediato y en lo último en lo que reparamos es en el ser. Ontológicamente es lo más lejano, ónticamente lo más cercano. ¿Entiende? Muy bien. Dice Heidegger, a pesar de ello, justamente por ello es ontológicamente lo más lejano. Sin duda, es inherente a su más peculiar ser tener una comprensión de este, o sea, del ser, y mantenerse en cada caso ya en cierta interpretación de su ser. Pero con esto no está dicho ni mucho menos que pueda tomar por adecuado hilo conductor esta inmediata interpretación preontológica de su ser, como si esta comprensión de su ser sugiriese necesariamente
surgiese, necesariamente de una reflexión ontológica que tomase por tema la constitución más peculiar de este ser. El ser ahí, o el Dasein, tiene más bien, con arreglo a una forma de ser que le es inherente, la tendencia a comprender su ser peculiar partiendo de aquel ente relativamente al cual se conduce por esencia inmediata y constantemente, el mundo. O sea, tendemos a querer y buscar al ser en el mundo. ¿Por qué hacemos esto, colegas? Básicamente, porque al suponer que el ser es una cosa que quiero estudiar, hagan de cuenta que uno tiene que ser cartesiano aquí, otra vez. Si busco algo es porque no lo tengo. Si no lo tengo, claramente no está aquí. Por tanto, ha de estar allá afuera. Dado este esquema, si quiero buscar al ser, nuestra más ingenua y natural tendencia a investigar cosas nos sugiere que dado que no tengo yo al ser aquí, pues ha de estar allá. ¿Sí? ¿Y qué es lo de allá? Mundo. Tendemos a empezar la búsqueda por el ser en el mundo. Ok. Bien, en el ser ahí mismo, y por ello en su peculiar comprensión del ser, radica aquello en que señalaremos la retroactiva irradiación ontológica, irradiación proyecta, ¿no? Irradiación ontológica de la comprensión del mundo sobre la interpretación del Dasein. Bien. Me salto líneas, me voy hasta, la edición que yo tengo es la página 27, y dice Heidegger, la analítica del ser ahí, o del Dasein, o sea, esta analítica, no deja un momento de buscar su orientación en el problema directivo del desarrollo de la pregunta que interroga por el ser. Es lo que determina sus límites. Tal analítica no puede pretender dar una completa ontología del ser ahí, del Dasein, que sin duda se tiene que edificar si se quiere que lo que se llama una antropología filosófica gravite sobre una base filosóficamente suficiente. Aquí lo que estamos leyendo es así un codazo directo a la tradición de la antropología filosófica, por supuesto. Lo que Heidegger declara, y esto es también llamativo, la analítica de la existencia no va a agotar una comprensión del Dasein. Solamente vamos a indagar de ese análisis de la existencia lo que es concerniente al tema de cómo se da el ser a través del Dasein. Dicho de otra manera, no me interesa conocer a cabalidad al Dasein. Lo que me interesa es comprender los elementos del Dasein que están en juego para que el ser aparezca en este ente llamado Dasein. Eso es todo lo que me interesa buscar. No quiero la comprensión total del Dasein. Y dice Heidegger, y se podría hacer. Y solo entonces tendríamos una antropología filosófica verdaderamente fundada. Cachetadón a todos los antropólogos filósofos de la época, ¿no? Si lo hubieran entendido, por supuesto. Pero ahí está la clave, que él busca una fundamentación ontológica de la antropología filosófica. Bien. Dice Heidegger, tal analítica no puede pretender dar una completa ontología del ser ahí, que sin duda se tiene que edificar si se quiere que lo que se llama antropología filosófica gravite sobre una base filosóficamente suficiente. En la dirección de una posible antropología o de su fundamentación ontológica, da la siguiente exégesis solo algunos pasos, aunque no inesenciales. O sea, lo que está buscando, o sea, lo que va a hacer Heidegger es fundamental para una posterior o posible fundamentación de la antropología. Dice, pero el análisis del Dasein no es solo incompleto, sino por lo pronto también provisional. O sea, Heidegger plantea que todo esto que va a analizar, y que está en todas las demás páginas, es apenas provisional. Estos alemanes, mano, prometen la tierra prometida, valga la redundancia, muy, muy lejos. Se limita por el momento a poner de relieve el ser de este ente, sin hacer la exégesis del sentido de este ser. Su misión, la misión de la analítica de la existencia en este tratado, es preparatoria para poner en libertad, ahorita hablamos de esto de poner en libertad, la interpretación más original posible del ser.
Una vez ganado este horizonte, o sea, esta perspectiva, pide la analítica preparatoria del Dasein que se la reitere sobre la base más alta y propiamente ontológica. A ver, esto de poner en libertad literalmente para Heidegger tiene este sentido de abrir algo para que lo de adentro se deje ver. Mostrar la cosa, ¿sí? Esto es un poner en libertad para Heidegger. En Heidegger el tema de la libertad es un tema muy complejo, muy complicado, no tiene que ver con la libertad de decisión, no tiene que ver con la libertad política, ni siquiera con la libertad entendida en sentido ético, ¿no? Tiene que ver tal cual con un permitir, con un dejar. La expresión en alemán, que después va a ser muy importante para Heidegger en etapas posteriores de su pensamiento, que se llama Gelassenheit, que se traduce muchas veces como serenidad. La palabra gelassen, el verbo lassen, tiene que ver con dejar, ¿sí? Entonces, Gelassenheit es algo así como dejadez. Entonces, ese es un estado de ánimo que el Dasein puede lograr, el de la dejadez. Que es muy parecido, no le digan a los antiguólogos que lo dije, es muy parecido a la noción de ataraxia que pensaban los antiguos. Simplemente dejar ser, sin intervenir, sin juzgar, sin tomar posición. Ese dejar ser es lo que entiende Heidegger como libertad. ¿Ok? Y esto implica, obviamente, que el primero que se deja ser es uno y permites dejar ser al resto. Tiene muchas implicaciones políticas, éticas. Otro día hablamos de eso. ¿Vale? En otro curso. Bueno, lo que busca en este caso Heidegger es dejar ser ¿a quién? Al Sein, al ser. Heidegger lo que está buscando con la analítica de la existencia es abrir al Dasein para que el ser aflore. Y por tanto, dejando ser al ser, ahora sí captarlo. Bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, hablemos un poquito más, parágrafo sexto, la historia. Porque si esto no está complicado, lo suficientemente complicado, tenemos que meter ahora a la historia. Ya. ¿Estamos listas y listos? Va. Ahora sí voy a borrar. ¿Eh? No, déjame yo para ir amortiguando la idea. Gracias, Idea. Vale. Ok. Muy bien. El ser en el mundo, el Dasein, que está en el mundo, por supuesto, y por lo que hemos empezado a atisbar, contiene en sí un carácter temporal. Es decir, la temporalidad le es inherente al Dasein. ¿Cómo sabíamos que era temporal el Dasein? Bueno, pues porque hemos dicho que si el Dasein es existencia, la existencia es ser hacia afuera y ser hacia adelante, pero al mismo tiempo reteniendo, el Dasein es inherentemente temporal. ¿Ok? Va. Vamos a jugar de esta manera. Ontológicamente, el Dasein es histórico. Ónticamente, el Dasein atraviesa la historia. ¿Ok? Es decir, dado que el ser del Dasein es un ser constante y eminentemente proyectivo, constantemente va creando una narración de sí. Ajá. ¿Hacia dónde va esa narración de sí? Dice Heidegger. Hegel cree, ¿no?
porque Hegel es uno con el que se agarra Heidegger, ¿no? Entre gigantes se pelean. Entonces Heidegger cree que Hegel dijo lo que naturalmente dijo el Evangelio, ¿no? Creación, paraíso bonito, se cae el humano, vicisitudes en la historia, reivindicación, regresamos al mundo. Gracias, ya, Hegel, vámonos. Es el Génesis, es San Agustín, también Aristóteles, y eso es Hegel. De manera muy simplificada, por supuesto. Más complicado, obviamente. Pero aquí lo que importa es que la historia tiene como una racionalidad inherente y en sí misma. Y el humano es más bien una especie como de... es actor, pero al mismo tiempo como que padece la inercia misma de la historia. ¿Sí? O sea, actúa el humano en la historia, parece que la determina, pero en realidad lo histórico es lo que se va abriendo camino. En Hegel la idea determina al todo. Y la idea, ¿sí?, se arraiga en el humano, pero no es producto del ser humano. ¿Ok? Entonces, para Hegel, ¿sí?, cuando digo idea, no me refiero a una idea en concreto, obviamente, sino me refiero al hecho de que hay cognoscibilidad, permítanme decirlo de esta otra manera, ¿sí? La cognoscibilidad se encarna en los humanos y por ello los humanos se vuelven agentes de esa cognoscibilidad. Pero dado este esquema, no podemos declarar que el humano es la causa de la idea, sino al revés. El humano es el medio por el cual el espíritu o la conciencia se va realizando. Hegel es muy metafísico. Luego dice Marx, no, vamos a ponerlo todo patas para abajo, ¿no? Y no es la idea, es la materia en sus relaciones sociales contractuales. Y entonces, pero ahí mismo, tampoco el humano es el agente en estricto sentido. El agente es la propia relación material que se manifiesta en luchas sociales de clases, ¿sí?, en donde el humano es agente, pero no necesariamente el creador de toda la construcción. ¿Sí me siguen? Entonces, en todos los casos, como que el humano padece lo histórico, a pesar de que es el gran protagonista de la historia. ¿Sí me siguen? Como que la historia lo condena. Es como su sello distintivo y no la consecuencia de su ser. Dicho de otra manera, no es que el humano, ¿sí?, haga la historia porque ontológicamente está primero el humano y de ahí despliega una estela llamada historia. No, la historia tiene como un orden en sí y el humano es como la gran marioneta de esa cosa llamada historia. ¿Sí me están siguiendo? Va. Heidegger va a decir, pues no va por ahí, mano. No va tanto así. En realidad, el Dasein, que otra vez es este ser temporal, proyectivo, constantemente volcado como hacia afuera y hacia adelante, no puede evitar sino una narrativa continuamente de sí. Ajá. Y la cosa narrada en concreto es lo que llamamos historia, que da origen a la ciencia con el mismo nombre. ¿Ok? En español tenemos un problema porque la palabra historia la podemos interpretar en las dos dimensiones. La historia como la narrativa cronológica y la historia como ciencia que estudia el pasado. ¿Sí me siguen? A lo mejor en inglés es más sencillo. No es lo mismo story que history. No es lo mismo. Tú no vas a Estados Unidos a estudiar story. ¿Qué? Estaría increíble, pero no. Ajá. ¿Y tu película favorita de la infancia no se llama Toy History? No. Y sí, tu infancia fue muy rara. ¿Sí me siguen? Bueno, esta distinción no la tenemos tan clara en español porque usamos la misma palabra para las dos cosas, historia e historia, ¿no? La convención, bueno, con mayúscula es la ciencia, con minúscula es el story, ese suceder, esa narración de sucesos, así de manera crónica, vaya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que Heidegger cree que efectivamente el Dasein va suscitando por su ser histórico, que es una condición ontológica, va generando a la historia que estudia la historia. ¿Sí? Y aquí el problema es el siguiente.
en estos dos momentos, en la historia, que estudia la historia, ¿ah? Aquí se van construyendo, se configuran, miren ustedes, visiones de mundo. Concepto carísimo para Dilthey, por supuesto. Wilhelm Dilthey está ahí soplándole la nuca a Heidegger. En alemán eso es visión de mundo, ¿no? Weltanschauung. O cosmovisión también se puede decir. Entonces, el asunto es que para Heidegger, las visiones del mundo se explican por una condición ontológica del Dasein. Y de cierta manera, ¿sí? Por el modo de ser del Dasein, las visiones del mundo se configuran y al mismo tiempo las visiones del mundo le dan contexto al ente llamado Dasein, que a su vez hace todo lo demás. Es como una especie de círculo que continuamente se está moviendo. Por lo tanto, Heidegger rompe con la idea de que el sujeto de la historia, ¿quién es el que hace la historia? No, es como un irse haciendo en general. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende el planteamiento por lo pronto? Va. Lo importante de esto a destacar es lo siguiente. En las visiones de mundo, y por el modo de ser histórico del Dasein, ¿sí? Lo que ocurre en las visiones del mundo es que aquí es en donde se da una confusión entre ser y ente. ¿Por qué se da una confusión de mundo? Porque la historia que estudia la historia, ¿sí? Ajá, siempre, y no puede evitarlo, ¿no? Tanto la historia como la historia, ¿sí? No pueden evitar poner siempre comillas, centro y una periferia. Desde el punto de vista histórico. A ver, ¿qué quiero dar a entender con esto? Y es un poco lo que plantea Heidegger, ¿sí? La historia, la narración de hechos del pasado, tiende a operar del siguiente modo. Cuando yo pregunto cuál es la visión del mundo de los mayas, o de los mexicas, o de los egipcios, esa visión del mundo casi siempre busca en primer lugar cuál era la idea central que tenían a partir de la cual articulaban su vida en esa cultura. Siempre hay una idea central. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de mundo del periodo medieval? ¿Sí? Entonces, claro, lo primero que... pues todo el mundo pensaba en Dios. El Dios cristiano. Ajá. Y entonces todo se construye alrededor de esa idea. Las iglesias, los templos, la organización social, todo. Hay una idea central y todo alrededor, ¿no? Y siempre, incluso nos contamos la historia de esa manera, ¿no? Cuando estábamos en el Imperio Mexica, ¿no? Bueno, estaba el Señor, los de Aztlán, el mito central, el mito fundacional, creacionista. Incluso siempre buscamos eso, cuando buscamos una visión de mundo. ¿De dónde viene? O sea, ¿cuál es el origen? Por tanto, el núcleo del cual dimana toda la época. ¿Me siguen? Cuando hacemos eso, o sea, no es que esté mal, simplemente es una manera de clasificar una procedencia, un proceder metodológico. Cuando establecemos un centro conceptual o establecemos un núcleo desde el cual emana todo, lo que estamos planteando es que el fundamento de una visión de mundo es una determinada concepción o entidad específica. Y al hacer eso, claro, lo que estamos reconociendo es que cada que en la época pasada, en épocas pretéritas, se preguntaban por el ser, o qué es lo fundamental, lo que suelen dar como respuesta es una determinada entidad o un determinado concepto. Por ejemplo, ¿cuál es la noción? Hasta lo podemos preguntar casi como de maratón filosófico. ¿Cuál es una de las nociones? Ahorita ya me suré. ¿Cuál es una de las nociones centrales en el romanticismo alemán? ¿Qué concepto es clave en el romanticismo alemán? El absoluto. Y desde ahí se entiende todo.
Y si no es absoluto, le puede llamar Geist. En la Edad Media cristiana occidental, ¿cuál es el concepto? Claro, Dios. Entre los griegos, vete hasta los presocráticos, ¿cuál es el concepto? ¿Eh? Oh, suéltalo. Fisis, claro. Si quieres, cámbiale cosmos. Pues sí, todo gira alrededor de ello. Ajá. O sea, en cada época, en cada visión del mundo tenemos un núcleo, que es el ente, el entote, si quieres. ¿Sí? Y presumimos que ese es lo que es, en última instancia. Confundimos al ser con un ente históricamente, colegas. O sea, la confusión ontológica, deja tú que sea un problema mentalito de nosotros aquí ahorita. Que sí. El problema es que la confusión ontológica determina épocas. Y dado que la confusión ontológica determina épocas, para poder abrir a la comprensión del ser, tenemos que revisar también la historia desde el punto de vista filosófico. Y a ese revisar la historia desde el punto de vista filosófico, Heidegger le va a llamar destrucción de la historia de la ontología. Después la va a llamar ontoteología, pero bueno, ahorita ontología. ¿Por qué de la historia de la ontología? Porque la historia de la ontología es la historia de cómo entendemos ser. ¿Sí? Y en el mundo antiguo, Fisis, en el mundo medieval, Dios, en el mundo moderno, ¿cuál es el concepto en la modernidad, colegas? ¿Cuál? ¿Sí? El oí. Por acá. Suéltalo. Sí empieza con ese. Sujeto, claro. Está bien sujetado, pero suéltalo, claro. El sujeto es el concepto. El mundo de la subjetividad, la representación, ¿no? Todo, ahí está. Por eso hay que hacer una destrucción, que no significa vamos a aniquilarla, no, es un desmontar la confusión ontológica para permitir ver cómo es el ser. Por eso, el trabajo de la analítica de la existencia no es nada más el comprender cómo es el Dasein, sino también comprender cómo ha sido interpretado históricamente. ¿Se fijan? Por eso también es un ajuste de cuentas, no solo con la antropología filosófica, salud, sino también con el historicismo. ¿Vamos bien? ¿Qué hora es? Ya dice. No lo logramos, muchachos. A ver, consulta. Nos quedaban, y de veras que lo había planeado, nos quedaban 2 sesiones más. Pero siento mucha culpa de no hablar desde el parágrafo 7. Entonces, ¿me aguantan una de parágrafo 7 y 2 sesiones más? O sea, 3 sesiones más y ya los dejo en paz. Este semestre. Esta carrera. ¿Ya? ¿Aguantamos 3 sesiones más? O sea, una reposición y ya. ¿Sí? Pues nos vemos dentro de 8 días para el parágrafo 7 de ese tiempo. Gracias, que estén bien.